En este ejercicio vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x en el punto x igual a 1. Para resolver este tipo de ejercicio, en primer lugar lo que hay que saber es lo siguiente, y es que la ecuación de la recta tangente a una función f en un punto genérico x sub 0 viene dada por la siguiente expresión. Podemos calcular de forma general la ecuación de la recta tangente en un punto x igual a x sub 0. Y la fórmula que debemos saber es la siguiente. La ecuación viene dada por y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0. Entonces, en nuestro ejercicio, el punto donde tenemos que calcular la recta tangente es el punto x igual a 1. Por tanto, deducimos que x sub 0 debe ser igual a 1. Así que únicamente tenemos que calcular los elementos que involucran al punto x sub 0. En este caso, la imagen de f de x sub 0, la imagen de la primera derivada y finalmente sustituir el punto x sub 0, ya que la letra y la letra x son variables. Por tanto, vamos a comenzar, por ejemplo, calculando la imagen de x sub 0. f de x sub 0 pues será igual a la imagen de 1. F de 1, sustituyendo en la expresión de nuestra función, pues nos queda 1 al cuadrado menos 1 partido por 1, 0. Y ahora nos hace falta hacer la evaluación de x sub 0, es decir, de 1 en la primera derivada. Por tanto, vamos a calcular la primera derivada. Como nos encontramos ante un cociente, tenemos que aplicar la regla de derivación de un cociente. La derivada de esa función viene dada por derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, partido la derivada del denominador que es 1 y no hace falta ponerla. Y eso dividido entre el denominador al cuadrado. Si operamos eso, obtenemos 2x cuadrado menos, vamos a desarrollar ese paréntesis cambiando el signo a lo de dentro, y obtenemos que la derivada viene dada por x cuadrado más 1 partido x cuadrado. Por tanto, f' de 1, ¿a qué será igual? Evaluando 1 dentro de la expresión de la primera derivada, nos queda 1 al cuadrado más 1 entre 1. Esto es igual a 2 partido por 1, 2. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta información y esta información para sustituir en la expresión general de la ecuación de la recta tangente en un punto x igual a x sub 0. Así que simplemente vamos a escribir ya el resultado, que es el siguiente. Variable y menos f de x sub 0, en nuestro caso valía 0, igual derivada en el punto x sub 0, es decir, valor de la derivada en el punto 1, f' de 1, 2 por x menos x sub 0, x sub 0 valía 1, y ahora simplemente buscamos dejar esta expresión de la forma genérica de una recta, igual a mx más n. Simplemente lo que tenemos que hacer es operar un poco, así que desarrollando ese paréntesis nos queda igual a 2x menos 2. Luego esta de aquí es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de nuestra función f en el punto de abscisa x igual a 1.